NJ Productora presenta Justicia para Todos, un compromiso social con usted, con el ciudadano. Tengamos un conocimiento más acabado de cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestras garantías. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Sean bienvenidos a una entrega más de Justicia para Todos, que es un compromiso social con usted, con el ciudadano. Y en esta tarde, en ocasión precisamente de un hecho que vimos en la prensa nacional y en las redes sociales, el suceso ocurrido con el militar que fue apresado y que subió un video a YouTube, nosotros quisimos precisamente tocar el tema en Justicia para Todos para recordar algunos temas que nosotros a veces olvidamos. Estamos hablando en este caso de la privación de la libertad de un militar. Independientemente de los códigos que rigen la academia militar, independientemente de lo que en su génesis ha sido en la República Dominicana, y no debemos olvidar que la milicia tiene una influencia todavía de esa cultura de la dictadura, donde todavía la mano dura, el ejercicio arbitrario y a veces hasta irracional de sus acciones constituye una génesis, una razón de ser hoy por hoy. Nosotros quisiéramos valorar algunos puntos de lo que ocurrió con este individuo. Él alega, porque obviamente es su versión de los hechos, de que como resultado de una inobservancia menor, tal vez que estaba ahí unos minutos más tarde, él fue apresado por un superior. Y él revelaba de que las personas de rangos menores siempre sufren este tipo de atropellos. Y mostraba en el video el trato vejatorio, lesivo, inhumano que está viviendo él, pero que es la realidad de todos los compañeros de él y de todos los militares que de alguna manera, a veces hasta por un capricho de uno de los superiores, tiene que vivir como resultado de esa acción. Y me refiero al hecho de que por una inobservancia que entiende el superior, pudiendo ser menor, grave o mayor, puede verse sumergido, puede verse imbullido en lo que es la lesión de derechos fundamentales como los que vimos allí. ¿Qué pudimos nosotros ver? Lo primero que tenemos que distinguir es que, independientemente de ser un militar, primero es una persona, es un individuo. Y nuestra Constitución establece, consagra, predica que los derechos fundamentales, la dignidad humana, la libertad como principio, así como viene también aunado a lo que el mismo proceso penal que rige República Dominicana establece, la prisión como la excepción y no la regla, podemos nosotros advertir, valorándolo de manera general, primero, el trato inhumano real que pudimos ver en el video. No tenía un lugar donde dormir, no tenía agua para bañarse, no tenía donde hacer sus necesidades y las facilidades para eso. No tenía alimentación, según lo que reveló también. Le daban algunas cosas a veces. Y viendo desde ese ángulo los derechos que le son negados en ese estado de cosas, nosotros tenemos que, precisamente por eso, revisar nuestro sistema, no solo de justicia, sino también
cómo operan nuestras instituciones, en este caso, la milicia. Y si su código de ética, si su código, sus normas internas aprueban esto, van en contra y en perjuicio de todo lo que revela nuestra Constitución y todo lo que protege nuestra Constitución, que es la norma de normas, la ley de leyes, y está por encima de todo reglamento, de toda ley. Y cualquier normativa en República Dominicana que choque, que tenga una pequeña fricción con la Constitución, es sabido como principio de que debe ser derogado y debe prevalecer la Constitución. Y en ese sentido, nosotros decimos, los derechos fundamentales de este individuo están siendo violentados. ¿Cuál ha sido el hecho que lo lleva a ese lugar? ¿De qué está siendo acusado? Ese tipo de sanciones son permitidas por un reglamento, pero más aún implica la tortura, porque está sometido bajo tortura cuando no tiene dónde hacer sus necesidades, está sometido bajo tortura cuando no puede bañarse, está sometido bajo tortura cuando tiene que dormir en el suelo. Y máxime cuando no sabemos si este individuo ha cometido una acción que merezca este tipo de acciones, y no que merezca la acción del maltrato y de la lesión de estos derechos fundamentales, sino que me refiero que merezca ser recluido como una sanción, porque podría ser perfectamente, usted está sancionado por 3 días a durar en un lugar determinado. Claro, eso pudiera ser perfectamente como ocurre en otros países, sí, pero con las condiciones mínimas y los derechos fundamentales protegidos y respetados. Y no que se quiera decir que se acusó y él ni sabe de qué se acusó. No, que usted va preso 3 días. Y nosotros creemos en su versión. Y por eso lo trajimos a justicia para todos. Porque todos tenemos derechos, todos tenemos garantías. Militares o no, civiles o no, tenemos derechos y garantías. Y es para todos. Y si este individuo, que hoy nos identificamos con él por la magnitud del video, como lo vimos, lo que ocurrió allí, lo que se puede evidenciar allí, es simplemente una muestra de lo que pasa cuando un militar superior envía a un policía o envía a un militar a una celda por una acción que él entienda que debe ir. Estamos todavía en aquellos tiempos de la arbitrariedad, estamos en la Inquisición, estamos en los tiempos donde los derechos se subrogaban a la voluntad de un individuo. Y nosotros creemos que para poder nosotros cambiar la realidad de un Estado-nación, de un país, se requiere poner atención ante este tipo de situaciones que como ciudadanos nosotros tenemos que asumir, que como Estado nosotros tenemos que asumir y ser críticos. ¿Para qué? Para precisamente nosotros poder, como ciudadanos, como individuos, como entes, poder decir, estamos encaminándonos a desarrollar un verdadero Estado de derechos. Y muchas veces estos tipos de organismos que nosotros nos consta que operan de esa manera por la cultura arbitraria que traen y heredan de ese tiempo de la dictadura, nosotros estamos convencidos de que es una práctica que todavía pervive en República Dominicana, pero que ha ido mitigándose y va a ir cada vez más siendo limitada, reducida. Pero tenemos que ser categóricos, tenemos que ser fuertes en ese sentido. Y por eso la necesidad de la ley orgánica de la policía, para darle un trato digno al policía y al militar, un sueldo digno al policía y al militar,
y que se sienta orgulloso de ser un miembro de esta institución y que pueda entonces a usted, a mí, a todos como ciudadanos protegernos, cuidarnos y nosotros sentir la tranquilidad y la confianza en ese ente que también forma parte de la sociedad. Hasta aquí este tema de la prisión o privación de la libertad del militar, este caso que ha circulado por las redes sociales y que de alguna manera también en los medios de comunicación escritos también se ha ventilado, y queremos nosotros cerrar diciendo que la justicia debe ser, como dice la Constitución, igual para todos. Hasta el próximo jueves, si Dios lo permite, donde tendremos una entrega más de Justicia para Todos, que es un compromiso social con usted, con el ciudadano. Tengamos un conocimiento más acabado de cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestras garantías.